2 más 2. Bueno, ¿cuál es la situación en este momento de los trabajadores públicos después de este incremento en lo que hubo en mayo? Se esperaba que a propósito de la campaña electoral iba a haber nuevos anuncios, pero pareciera que no, en torno a lo que es la remuneración que están recibiendo los trabajadores públicos, y la pregunta se la hacemos a Antonio Suárez. Antonio, bienvenido a 2 más 2. Estás con Ginette González y conmigo Andrés Rojas, y te pregunto justamente, después de ese incremento en el ingreso, en la remuneración que tuvieron, ¿qué ha pasado? ¿Cómo está el cumplimiento de esos pagos en toda la administración pública? Buenas tardes, buenos días, Buenas Andrés, tardes. Inés, ¿cómo están ustedes? Mire, sí, bueno, recuérdense que para que se incrementen las escalas del sector público era necesario que se incrementara el salario mínimo para que se corran estas, ¿no? Y la propuesta quedó en la mesa y no hubo incremento del salario mínimo, porque incrementar el salario mínimo por debajo de los parámetros establecidos en los métodos que aprobamos en el foro de diálogo social sería forzar esos métodos que fueron aprobados por todas las partes, es decir, por los empresarios, por los trabajadores y por el gobierno. Entonces, el gobierno optó para darle a sus trabajadores un bono cuando lo incrementó a 90, más el cesta ticket que se llevó a 40, en fin, estamos en los 130. El día de ayer se empezó a depositar $50 aproximadamente de un bono llamado de vacaciones, que volvemos a quedar esperando que se incremente o que se lleven al salario todo este tipo de bonificaciones, porque mientras se sigan recibiendo, por supuesto que bienvenidas sean. Yo voy a decir lo que nos decían los viejos sindicalistas en su momento: si usted agarre todo y reciban todo lo que le otorguen el patrono al trabajador. Pero la verdad sea dicha, esto es necesario que vaya al salario, y es necesario de una vez por todas fijar ese salario mínimo, esa escala, porque hay que mejorar prestaciones sociales y las demás incidencias, porque tienen en caja de ahorro y en fin, para ustedes contar, en aguinaldo, en vacaciones, en todas las remuneraciones que tiene el trabajador, incluso los recursos que recibe el Estado por estos tributos para fiscales. Entonces, evidentemente que ese pago no tiene relación, esto lo quiero aclarar, no tiene relación alguna, ese pago que se está haciendo hoy activo y ¿El de jubilado, 1800? el de 1800, Okay. no tiene ninguna relación con la ley de protección de las pensiones de la seguridad social, en lo absoluto. ¿Por qué? Porque la ley de protección, como lo dice el propio texto de la ley, va dirigido exclusivamente al incremento, a la mejora de las prestaciones, de las pensiones de la seguridad social, entiéndase, pensión de vejez, sobreviviente, ¿verdad? E incapacidad. Cualquiera de esos tipos de pensiones que tenga tienen que ser impactadas positivamente por la recaudación que haga el CENIA, que volvemos a decir, el CENIA puede ser el ente recaudador por aquello administrativo, ¿no? Por las facilidades que tiene para hacer una recaudación, pero no es el organismo que decida la parte de aplicación del pago o de la distribución, porque eso es competencia en tal caso por la materia del Ministerio del Trabajo y del Seguro Social. Evidentemente no se ha producido el pago, hay una mora por parte del Estado, necesitamos conocer el pago para ver en cuánto, en primer lugar, la Contraloría Social, pues conocer cuánto fue el monto de la recaudación y si los beneficiarios está ajustado a lo que tiene el Seguro Social, que unos números más, números menos, anda sobre 5.800.000 personas, ¿no? Aproximadamente. Son los números que han manejado todos los sectores, incluida la Federación de Jubilados y otros sectores también sindicales. Si es así, eso tiene que ser distribuido entre todos esos beneficiarios de la seguridad social, que no son aquellos jubilados de la administración pública, porque puede crearse una confusión de que voy a recibir dos incrementos, no, en mi pensión de jubilación y en la pensión del seguro, no, tengo que recibirlos solo en la que tiene que ver, en aquella pensión que tiene que ver con la del seguro social, o sea, pensión de vejez, incapacidad y sobrevivencia. O sea, esas son las tres. Sí, 1825 fue lo que estoy viendo aquí, me dice un oyente que les llegó ayer a algunos trabajadores. Sí, ya aclaramos $50. que no tiene nada que ver con el Fondo Especial de Pensiones. ¿Qué le dicen a ustedes entre los organismos? ¿Cuándo van a pagar eso? No, el fondo el que tiene que ver con las pensiones, como dije al principio, no, los organismos no van a manejar esto, solo van a manejar porque eso lo maneja el Seguro Social, que es el que tiene. Pero nadie les ha dicho cuándo va a llegar. No, es que no conocemos tampoco el monto de la recaudación.
porque recordemos que ahí hay un número importantísimo de empresas que no están, vamos a decir, formalizadas, que no van a tener recaudación, por allí no hay recaudación y que tienen personal. Ahora, no debe seguir siendo tratado el tema de la seguridad social como esos pañitos, ¿no?, que vemos que se le están colocando. Si no le entramos al sistema de seguridad social, a una reforma integral del sistema de seguridad social, adecuarlo a los nuevos tiempos, hacerlo efectivo, sustentable en el tiempo, pero son discusiones que tardan mucho tiempo, eso es lógico que sea así, entonces es necesario empezar esa discusión desde ahorita, y vemos que todo está sujeto, ¿verdad?, a estos temas electorales, a la inmediatez, a la campaña política, y eso nos perjudica, porque al final es un sistema de seguridad social muy débil, que no es sustentable y que necesita ser fortalecido pues con ingresos, con inversiones. Hay una cantidad de elementos que no se están dando en el sistema de seguridad social que hay que revisarlo, empezando por las autoridades que lo dirigen. Tenemos fondos de tesorería de seguridad social que no dan información, y yo invito a las personas, a los oyentes, que ingresen a la página de la Tesorería de la Seguridad Social, ¿verdad?, y vean cuántas informaciones, cuántos balances, cuánta información se ha dado en función de los ingresos y lo que maneja ese fondo, que debería ser el fondo que maneje todo lo relativo a la seguridad social. Entonces, ahora, Antonio, fíjate que recordemos que estamos entrevistando a Antonio Suárez, presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos. Ha habido un planteamiento por parte de los dirigentes de los gremios empresariales, comenzando por el presidente de Fedecámaras, Adán Celis, sobre la necesidad de empezar a revisar el tema de la ley orgánica del trabajo, todo lo que tiene que ver con lo que se aprobó en el año 2012, dentro de un contexto electoral, por cierto, cuando se enfrentó el presidente Chávez a Enrique Capriles. ¿Qué visión tienen ustedes dentro del sector público? Volver al esquema que aquí se aprobó cuando la administración Caldera, que se iban liquidando esas prestaciones, revisar, porque al final vemos que lo que tanto se criticó por parte de la revolución bolivariana, empezando por el propio Chávez y Maduro, llegamos a un esquema de exceso de bonificaciones. Sí, lamentablemente, lo que se le criticó al doctor Caldera en su momento, y los reglamentos que entraron en vigencia en enero del 99 fueron derogados todos, que eran de la seguridad social, eran subsistemas de la seguridad social. Ahora bien, el cambio del régimen laboral venezolano es complicado, y es complicado porque requiere mucha consulta, necesita acompañamiento, incluso invitar al acompañamiento de la OIT. Si la tienes acompañándonos en un foro de diálogo, no vas a excluirla en algo tan relevante e importante como esto. Y lo segundo, que tiene que ser una consulta amplia, no como se hizo con la ley de protección de las pensiones, no de 3 días, 4 días previos. No, tiene que ser una consulta amplia que permita estudiarla y hacer propuestas realizables, porque es que no, o sea, el trabajador no puede seguir llevando sobre sus hombros, ¿verdad?, el costo de todos los cambios, el costo de todas las crisis, el costo de todas o sea, es como que si somos los primeros que tenemos que asumir los costos de todo cambio que se da en el país. Y la invitación es a Fedecámaras es que primero mejoremos el salario de los trabajadores, compensemos a la gente, vamos hacia establecer salarios mínimos, que nadie les impide mejorar a ellos los salarios, ellos también lo dan en bonos. O sea, el sector privado, el empresariado venezolano también da bonos. O sea, ellos también pudieran tomar iniciativas y empezar a salarizar esos bonos que otorgan. Pero más allá de ese debate, o sea, yo creo que no podemos seguir recargando al trabajador venezolano con los costos de todos sus cambios. Debe ser, primero tiene que ver qué va a recibir a cambio el trabajador. Y puedo ponerlo como ejemplo, de cuando hubo el cambio del régimen de prestaciones sociales, los trabajadores recibieron unas compensaciones, ¿verdad?, unos incrementos que fueron ofrecidos. Bueno, pretende que se va a cambiar el régimen laboral. Lo que he escuchado hasta ahora, imagínense, es el régimen de estabilidad, la conformación del salario, o sea, temas puntuales que son demasiado importantes como para irlos a abordar como si fuera una compensación. O sea, te aumento el salario si me permites hacer un cambio de régimen de prestación. Y lo otro, que vemos que el gobierno que tanto ha criticado ese cambio de régimen de prestaciones, se ha quedado callado ante esas propuestas que están haciendo los empresarios. Entonces yo digo, bueno, aquí como que son 2 contra 1, o sea, son dos, los empresarios y el gobierno contra los trabajadores, porque entendamos que el gobierno es quien tiene la mayor carga laboral, ¿no?, como un solo patrono, ¿no?, una sola entidad de trabajo. Entonces esto llama a la reflexión de que los trabajadores no pueden llevar otra carga más sin que se les mejore sus condiciones de vida,
porque si hablamos de deuda, la deuda laboral acumulada por todo lo que son las devaluaciones, el cambio de moneda, etcétera, es muy alta. Quienes más perdimos allí, es verdad, los empresarios tuvieron que hacer un enorme esfuerzo y siempre lo reconocemos, pero es que los trabajadores perdieron todas sus prestaciones sociales, los ahorros de toda su vida, porque al cambiar la moneda y no tener acceso a sus prestaciones, eso se volvió Bueno, saqueado. más allá de eso, también la inflación, porque el costo de oportunidad del dinero quedó si no lo usaron en su momento, el que lo estaba guardando para un momento determinado lo perdió porque se diluyó nada más con la inflación. Exactamente, entonces si el costo, la deuda laboral acumulada es tan alta para el trabajador venezolano, hay que evaluarla, hay que cuantificarla. ¿Se podrá pagar? Quizás no, quizás sí, pero si no empieza un proceso, una comisión incluso tiene que tener rango presidencial para que tenga la autonomía funcional de poder calcular todo esto, acudir a los organismos respectivos, en fin, es todo un proceso, ¿no? Pero esto es como los cálculos que hace Fede Cámara cuando se reúne con el gobierno y ve cada sector lo que ha perdido, cómo ha mejorado, los números, qué normas debe flexibilizar. Bueno, igual sucede con los trabajadores, o sea, no somos ajenos a esa realidad. O sea, pero para un cambio del régimen laboral venezolano es necesario que se entienda que los trabajadores pudieran aceptarlo siempre y cuando la compensación vaya en función de la calidad de vida de ellos y de su familia. Antonio, una pregunta que te iba a hacer. Fíjate que hay organismos del Estado de autonomía y que tienen posibilidad de recaudación propia, ingresos propios, no dependen del presupuesto público, y lo hemos conversado en otras oportunidades, que también reciben bonificaciones. Se ha abierto la brecha dentro de la administración pública entre los empleados que reciben los pagos que reciben esos empleados de esos organismos y, por ejemplo, los funcionarios que están en el Ministerio de Salud o en el Ministerio de Educación. Sí, porque es que también es una cuestión de números, ¿no? O sea, lo que se ha venido argumentando es que salud y educación son los organismos que más trabajadores tienen, por supuesto. Yo escuchaba a un dirigente del sector de educación hablar de cerca de 1.500.000 personas nada más vinculadas al sector de educación. Yo dije, eso es casi que inmanejable, ¿no? Para un contrato colectivo habría que hacer como que múltiples contratos como por sectores para poder satisfacer necesidades. Y de esos organismos del Estado, ¿cuáles serían los que están pagando mejor? No, yo creo que los que tienen relación con el mundo económico, o sea, el bancario, porque y no es que por ejemplo los empleados del Banco de Venezuela o del Banco del Tesoro. Claro, lo que hace es que esos realmente no son empleados públicos, ellos son empresas que son propiedad del Estado. ¿Ves? O sea, ahí cambia un poco el concepto legal y le permite a ellos como directiva del banco o como directiva de una empresa del Estado, ¿no? Pagar mejores salarios, ¿no? Por producción, una cantidad de elementos que toman en cuenta. En el caso de los ministerios de la administración central y descentralizada, o sea, institutos autónomos, no, porque se rigen por las escalas estas que se conocen de sueldo, que son iguales para todos, alcaldías y gobernación. Entonces, observas detalles como que la alcaldía de Chacao tiene los mismos salarios como salario, ojo, no hablo de bonificaciones y beneficios, sino de salario, tiene el mismo que tiene la alcaldía de allá en Tucupita, pero el problema radica en los beneficios adicionales que puede dar una alcaldía como la de Chacao por sus ingresos a los que tiene la alcaldía de Tucupita. O sea, evidentemente que depende del presupuesto. Conversamos con Antonio Suárez, presidente de FEDUNEP, y quisiéramos saber si en esta época electoral han observado, se han acercado los candidatos a ustedes, porque no vemos casi que ninguna una propuesta para los trabajadores. Sí, no, yo creo que ninguna. O sea, todo está dedicado al insulto, a la descalificación, y preocupa mucho porque tiene que haber un programa. Hay fundaciones que han preparado trabajos muy interesantes sobre el mundo, por lo menos Foro Mundo del Trabajo, en la cual digo que participamos abiertamente nosotros, y esa preparó un tema sobre todo lo que era la seguridad social y la necesidad de algunos cambios en algunas áreas, pero todo ese material, todo eso que está por allí, no, todo se limita al anuncio de salario, ¿no? Voy a poner el salario en 400 sin tomar en cuenta, sin saber aún cuánto tienes de ingreso en el país, ¿no? Entonces, y por otro lado, o sea, el gobierno dando estos bonos que no tienen incidencia en el salario. Entonces, es necesario que el sector laboral venezolano, o sea, yo insisto en esto, lo que se hizo, este primer intento que hicimos en el foro de diálogo, las tres centrales que participamos, ASI, Venezuela, CTV y la CGT, que hicimos ese esfuerzo, ¿no? De tratar de llegar a un acuerdo en cuanto a la propuesta del salario, ¿no?
de un salario mínimo, por lo menos como ese es un punto de arranque interesante, y debemos seguir como reforzando esa tesis de que en todos los temas hay que ir en conjunto, al menos los grandes temas, con nuestras diferencias obviamente que las tenemos, pero no no permitir que las organizaciones, y hablo de organizaciones sindicales más no asociaciones civiles, ¿no?, que hacen labor vinculada a los trabajadores, sino hablo de organizaciones sindicales, tratemos de reforzarnos, agruparnos para hacer propuestas generales al país en estas materias. Bueno, muchas gracias, Antonio. Sí, bueno, siempre. Muchísimas gracias, Antonio Suárez, presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos, FEDEUNET. Este domingo 14 de julio es la gran final de la Eurocopa Alemania 2024. Desde la 1 de la tarde podrás disfrutar el juego en el cual España le va a ganar a Inglaterra, completamente en vivo y en exclusiva a través de todas las emisoras del Grupo Unión Radio, Éxitos, Onda, Unión Radio y La Mega, que unen sus señales para llevarte la gran final de la Eurocopa. Te invitamos a consultar @UnionRadioNet y @UnionRadioNet para seguir minuto a minuto la jornada. Además podrás ver la antesala a través del YouTube del Mundo UR. La Eurocopa Alemania 2024 en exclusiva es por todas las emisoras del Grupo Unión Radio. Amigos, vamos con publicidad a esta hora y tenemos que hablarles de Cruz Soluciones Aeronáuticas, tu mejor aliado aerocomercial. Si estás en ese sector que es altamente regulado, tienes que contactar a Cruz porque, bueno, puedes hacer así la posibilidad de hacerla cierta, de despegar tu empresa. Gerencia con los mejores. En Cruz Soluciones Aeronáuticas contamos con los mejores especialistas en aeronáutica civil con la capacidad para asesorarte en áreas específicas de la industria. Recuerda, somos tu mejor aliado aerocomercial. Cruz Soluciones Aeronáuticas. Y en Movistar sabemos que para ti es importante estar en contacto con tus clientes. Por eso, al adquirir los planes corporativos Movistar Plus de 10 GB o 25 GB, disfrutarás de más datos y minutos adicionales al plan contratado por un mes para que incrementes la eficiencia de tu pequeña y mediana empresa o, por supuesto, tu gran empresa. Para más información, visita movistar.com.be o contacta a tu asesor corporativo. Puedes buscar donde dice Movistar Empresas. Para ti están todas nuestras soluciones y planes. Promoción aprobada por la SUNDE bajo el número 573-2024, válida desde el 23 de mayo al 23 de julio. Movistar, conecta con tu emoción. Economía en 2+2. Con Ginette González y Andrés Rojas. Unión Radio. Ventana al mundo de la información. Deportes.